Bueno, buenos días para todos los participantes que empiezan a ingresar a la sala. Bienvenidos, vamos a dar 5 minutos de ingreso. Ya estamos las personas que vamos a ser responsables hoy de compartir con ustedes este evento tan importante. Y mientras tanto, vamos a comentar que el día de hoy se hace el taller. Bueno, ante todo me presento, yo soy Ruth Domínguez, lidero Jardinco, es un colectivo de primera infancia. Hemos transitado por el tema de la primera infancia hace 25 años como formuladores, operadores en el sector público y privado. Y pues en este momento trabajando principalmente el estándar de calidad espacial con la mano de la Mesa de Educación Privada de Bogotá. Vamos ahorita a saludar al profesor José Antonio que está por acá. Y ya nosotros también presentes con el tema del decreto y todo lo que está pasando con la reglamentación de ese decreto 1411 del 2022, pues que nos va a impactar a todos. Entonces, la jornada de hoy la vamos a plantear de la siguiente manera. Creo que nos quedan no sé cuántos, unos 2 minutos de ingreso y ahí vamos a iniciar con la presentación de Jaime Vizcaíno. Son 30 minutos. Siguiente, yo hago una presentación de 15 minutos. Siguiente, vamos a un taller sobre las 3 preguntas que ustedes diligenciaron en los formatos de inscripción. 10 minutos para cada uno de los 3 componentes, ya les explicamos cómo. Y en la parte final, salida y compartir un poco con ustedes los compromisos que la gente hizo también en ese diligenciamiento. Decirles que todo este trabajo queda albergado en nuestro sitio web de consulta pública abierta y que este documento que vamos a recoger con sus participaciones, las de hoy jardines y las de mañana colegios, los vamos a trabajar y a radicar ante las entidades pues, de gobierno. mm, el doctor Vizcaíno pues hará su parte, nosotros la de nosotros, y para todos los participantes también tendremos una mención especial a la colaboración, porque si hay algo que nos ha hecho falta es digamos, la participación de las entidades, pero pues no nos quejamos, la hemos ido logrando, la hemos ido ampliando, ustedes han estado muy comprometidos y bueno, adelante, ese es nuestro trabajo. Entonces, damos inicio. ¿Ya será que podemos dar inicio, Luis Fernando? Sí, correcto. Listo. Entonces, como les comenté, esta primera parte la va a hacer Jaime Vizcaíno. Él es economista de la Escuela Colombiana de Ingeniería, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Él es una persona completamente sabida del tema de la infancia, un experto porque pues él ha transitado en políticas públicas y de niñez por lo menos 15 años desde esas áreas de planeación en el ICBF, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Protección, en la Secretaría de Integración. Es decir, él tiene un mapa completamente hecho, muy bien hecho en el país de la situación que pasa con la primera infancia, con la niñez. Y actualmente, porque él fue director de primera infancia en el gobierno anterior, y actualmente trabaja con el Banco Mundial y con la UNICEF, las Naciones Unidas. Entonces, sin más, yo le doy la palabra a Jaime, quito mi presentación. Cuando Jaime termine, ya yo continúo con lo mío. Bienvenido, Jaime. Bella, querida Ruth, muchas gracias. Un saludo también al doctor José Antonio, que no nos veíamos desde que estaba, por supuesto, en el Ministerio de Educación Nacional, a todos y todas las personas que están conectadas a través de este webinar convocado hoy a través de la Asociación Colombiana de Jardines Jardinco. Un saludo también muy especial, como lo mencionaba Ruth. Más allá, pues por supuesto, de la experiencia de los cargos, creo que lo que nos convoca es un propósito único a todos nosotros y es ofrecerle a los niños y niñas en primera infancia la mejor atención posible.
Yo creo que más allá del tránsito que uno ha podido tener en la vida, lo que me ha quedado claro a lo largo de estos años es que si uno quiere lograr transformaciones de fondo en una sociedad, tiene que trabajar sí o sí necesariamente con los niños y niñas en primera infancia. Y no lo digo solamente por, digamos, el servicio que prestamos quienes estamos asociados a Jardinco a través de un servicio de educación inicial, sino también por la experiencia de vida. Yo creo que me olvidó agregar ahí en el perfil que soy padre de 3 hijos. Lo que pasa es que mis hijos ya están grandes. Mis hijos ya, la mayor ya tiene 15, el menor tiene 11, y creo que más allá del aprendizaje que uno puede tener por lo que lea, por lo que trabaje, por las entidades en las cuales participe, es también esa enseñanza de vida que le dejan a uno los hijos sobre la importancia de lo que uno hace en los primeros 5 años, bueno, y también la importancia de lo que no hizo o de lo que dejó de hacer, de cómo eso afecta, de cómo eso finalmente se evidencia también en la vida de los niños y las niñas. Y creo que como sociedad tenemos una oportunidad muy grande de favorecer el desarrollo de los niños, de cambiar las circunstancias que tenemos como sociedad, si le permitimos a más niños y niñas, a más familias, acceder a servicios educativos de calidad desde la primera infancia. Por eso es tan importante lo que podamos hacer nosotros desde los jardines infantiles para poder entablar esos diálogos con el Estado, entablar los diálogos con las entidades territoriales y con las propias familias en torno a lo que significan los servicios que se ofrecen, en torno a lo que significa la atención que le brindamos a los niños y las niñas, cada uno desde nuestro rol, cada uno desde nuestras posibilidades. En ese sentido, es que, bueno, lo que quisiera presentar a continuación es básicamente unas reflexiones acerca de cómo hemos nosotros venido pensando la educación inicial, digamos, como sociedad, cuál es la importancia de la educación inicial en nuestra sociedad, pero también las oportunidades que se ofrecen al país, al sistema educativo en general, con ese decreto, el decreto 1411, que pues tuve la posibilidad de acompañar su expedición, de acompañar su formulación en el Ministerio de Educación Nacional, en el gobierno anterior, y que pues esperamos, por supuesto, que en la medida en que la expectativa es que se construya sobre lo construido, pues que a partir de este decreto también se puedan dar posibilidades de fortalecimiento del sistema educativo en general en los años que vienen en este gobierno. Voy a compartir pantalla, si me permiten entonces, eh, para reflexionar rápidamente en este propósito. Un segundo, creo que ahí ya se ve. Bien, básicamente de lo que quiero hablar, a propósito, estos ya eran 25, pero ya son 20, ya me gasté 5 en el saludo. Sí, de los 20 minutos que me quedan, sobre estos 4, digamos, temas generales que les mencionaba hace un momento. Primero, la educación inicial como parte del derecho a la educación. Segundo, el desarrollo integral. ¿Qué significa eso del desarrollo integral y cómo se ha venido comprendiendo en el marco de la política pública a lo largo del curso de vida de los niños y las niñas? Cómo la educación, no solamente la educación inicial, sino la educación en general, puede aportar, puede contribuir de manera importante a promover el desarrollo integral, y qué oportunidades nos ofrece el decreto 1411 de 2022 para avanzar justamente en esa dirección. En primer lugar, aunque esto parezca, digamos, evidente, o aunque no parezca una reflexión de pronto muy profunda, es muy importante enfatizar y siempre enfatizar que la educación inicial es un derecho. Y yo lo digo básicamente por dos reflexiones. La primera es porque generalmente se suele hablar más de primera infancia que de educación inicial. Y entonces cuando uno dice la primera infancia, en realidad se está refiriendo a los niños y las niñas, pero digamos, referirse a la primera infancia, en realidad lo que hace es como poner el foco en una población, y en una población que históricamente ha sido vista como una población vulnerable. Nosotros tenemos atención a la primera infancia desde hace 50 años. Y cuando uno dice la primera infancia, entonces generalmente le viene a la cabeza el ICBF. Y entonces el que tiene que responder por la primera infancia es el ICBF. Y el ICBF lo ha venido haciendo históricamente como una respuesta a una situación de vulnerabilidad. Si uno revisa digamos, la forma en que el ICBF atiende a la primera infancia, pues por supuesto hay una perspectiva de educación inicial, pero el ICBF focaliza
con base en el CISBEN y focaliza con base en unas condiciones de vulnerabilidad y focaliza en unas poblaciones que requieren especial atención, pero lo hace siempre pensando en una perspectiva focalizada. Sin embargo, cuando uno lo plantea como un derecho, ojo, los derechos no se focalizan, los derechos se garantizan de manera universal. Y al hablar de la educación inicial, no referirnos a primera infancia, sino decir educación inicial, estamos hablando de un derecho que está consagrado, por lo menos, en dos leyes o en dos instrumentos de radical importancia para nuestro país. Uno es el Código de la Infancia y la Adolescencia. Si uno va al artículo 29, este artículo 29 habla del derecho al desarrollo integral en la primera infancia. Allí dice, son derechos impostergables. La atención en salud, la nutrición, el esquema completo de vacunación, pero también la educación inicial. La educación inicial es impostergable. No podemos como sociedad seguir pensando en que la primera infancia es una población vulnerable. No, la primera infancia tiene derechos. Los derechos se garantizan de manera universal y todos los niños y las niñas de nuestro país, menores de 5 años, que son cerca de 5 millones, todos deberían tener acceso y deberían tener la posibilidad de disfrutar su derecho a la educación inicial. De allí la importancia de los jardines privados. Los jardines privados también aportan en la garantía de ese derecho a la educación inicial. Y el otro es la ley 1804, el que establece la política de Estado de cero a siempre, que dice que la educación inicial es un derecho. Lo dice así de claramente, es un derecho de los niños y niñas menores de 6 años, menores de 6 años de edad. ¿Y esto qué implica? Creo que también vale la pena enfatizarlo de esta manera. Nosotros desde los jardines privados no ofrecemos un servicio de cuidado. Eso creo que es esencial, digamos, promoverlo y establecerlo de esa manera. No se trata y de hecho, cuando estábamos en el Ministerio de Educación Nacional, insistíamos en que por favor no nos llamemos guarderías. ¿Por qué? Porque es que este servicio no es un servicio de guardar niños, no es un servicio de cuidar niños, es un servicio donde se educan los niños y las niñas. Ah, que el cuidado hace parte de la educación, por supuesto. Pues uno educa también a través del cuidado. Por supuesto que uno educa a través del acompañamiento en la alimentación, a través de estar atentos a los procesos de desarrollo de los niños y las niñas. Pero es que el servicio que brindamos no se limita a eso. El servicio que brindamos como jardines infantiles tiene detrás un conocimiento acerca del desarrollo infantil, tiene detrás unos profesionales, unas personas que estudiaron, unas personas que se formaron y que se prepararon para ofrecerle a los niños y las niñas herramientas pedagógicas, que tienen también la posibilidad de dialogar con las familias acerca de lo que es mejor para el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces no son servicios de cuidado, sino que son servicios educativos, son servicios que ofrecen un plus, ofrecen un valor agregado a lo que puede ofrecer un hogar o una casa donde los niños y las niñas simplemente, digamos, están bajo el cuidado de un adulto. En los jardines infantiles no están bajo el cuidado solamente, están bajo un proceso educativo, bajo un proceso intencionado, estructurado y dirigido a promover el desarrollo de los niños y las niñas. Y eso le marca una diferencia grandísima a los servicios, a los jardines infantiles, con respecto, digamos, a cualquier otro servicio que haya podido ser establecido en el país con anterioridad. Creo que eso es clave, señalarlo, resaltarlo, porque el hecho de que seamos parte como jardines privados de un sistema nacional que busca garantizar un derecho, nos pone en un escenario muy distinto a que si somos pues una respuesta a la ciudadanía frente a las necesidades de cuidado. Somos una plataforma que apoya la realización de un derecho de los niños y las niñas a la educación inicial. Y lo otro que es importante reconocer es que el derecho a la educación inicial no es un derecho diferente al derecho a la educación. La educación en general incluye a todas las personas, así lo establece la propia Convención Internacional de los Derechos del Niño, incluso si uno se va más allá al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la educación es para todas las personas. La misma Constitución lo reconoce, es un derecho de la persona. ¿Los niños y niñas son personas? Por supuesto, obvio que sí. De pronto antes no lo comprendíamos así, de pronto antes creíamos que los niños son un objeto, son alguien pues incapaz de, no, desde que tenemos Convención de los Derechos del Niño, hace más de 30 años, sabemos que los niños son sujetos de derechos, son sujetos plenos, son personas desde el momento en que empiezan su vida, así que eso implica que nosotros como adultos tenemos una responsabilidad muy importante de garantizarles el derecho a la educación a ellos y ellas, dadas sus particularidades y dadas sus especificidades como sujetos de derechos. Pero aquí otra reflexión que es importante tener en cuenta es lo que hemos llamado el desarrollo integral. Me voy a volver un momentico solamente para contextualizar de dónde viene el concepto de desarrollo integral. Esa ley 1804 de 2016, que es la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, nos dice, ojo, nuestra responsabilidad como sociedad
nuestra responsabilidad como sociedad con la primera infancia, con los niños y niñas menores de 6 años, es garantizarles el desarrollo integral. ¿Y qué es eso del desarrollo integral? Ah, bueno, entonces por eso es que viene aquí. ¿Qué es eso del desarrollo integral? Bueno, el desarrollo integral es un proceso a través del cual el individuo, la persona, el niño o la niña, va adquiriendo una serie de habilidades y capacidades para la vida. Esto sucede todos los días de la vida, desde que se está en el útero hasta cuando finaliza nuestra existencia en el mundo. El proceso de desarrollo se da continuamente, porque el proceso de desarrollo, las habilidades y capacidades se adquieren todo el tiempo. Cada vez que le hablamos al niño, cada vez que lo miramos, cada vez que interactuamos con él, estamos aportando a su proceso de desarrollo, desde el útero hasta el final de la vida. Pero además, es un proceso que no se realiza de manera lineal, secuencial, acumulativa, sino que finalmente digamos, se expresa en cada persona de manera particular, de acuerdo con sus características, de acuerdo con su contexto, de acuerdo con su manera, digamos, de desarrollarse, de desenvolverse en el mundo. El desarrollo, además, es un proceso multideterminado y multicausal. No es un tema solamente biológico, no es un tema solamente psicológico o social, sino que está determinado por múltiples variables y tiene también múltiples posibilidades de expresión. El desarrollo, cada vez, insisto, en que hablamos con los niños, cada vez que saludamos a un niño o una niña en la calle, estamos de alguna manera impactando su desarrollo y eso hace que las condiciones a las cuales o bajo las cuales se promueve el desarrollo en cada niño y cada niña sean totalmente distintas a las de los demás. El desarrollo también es un proceso de permanente cambio. Los individuos, las personas aprenden, maduran, estructuran su personalidad individual y social, y eso hace que el proceso de desarrollo también cambie, digamos, a lo largo de su evolución. Pero además es protagonizado por un ser humano activo, es protagonizado por una persona que es sujeto de su propio desarrollo, y esto es muy importante. A veces creemos que es que contribuir al desarrollo del niño es, digamos, como ¿cómo decirlo? Transmitir la información. Entonces, yo aporto al desarrollo del niño si le transmito información. Si el niño se queda quieto, me mira y yo le hablo, le aporto a su desarrollo. No. El niño también tiene la posibilidad de hablar, tiene la posibilidad de expresar, tiene la posibilidad de proponer y esa, digamos, es una contribución al desarrollo mucho más amplia que la que uno puede hacer de pronto solamente hablando o solamente tratando de dar alguna instrucción específica sin participación de los niños y las niñas. Esto es muy importante en materia de educación inicial. Y no solo educación inicial, de educación en general. A veces podemos asociar el aprendizaje a un proceso de escucha activa y resulta que no. Lo que han venido demostrando los estudios y la evidencia científica es que el aprendizaje se promueve más, digamos, a través de la experimentación, a través de la participación en la reflexión o en la identificación de los procesos que se están investigando que a través de una transmisión mera de conocimientos, una transmisión, perdón, unidireccional de conocimientos. Como que yo soy el conocimiento, te lo transmito a ti. No, eso ya no. Así ya no se promueve el desarrollo. Desde hace rato lo han ido demostrando la ciencia. El desarrollo se promueve cuando los niños y las niñas son sujetos activos, perdón, de sus propios procesos de desarrollo y de aprendizaje. Y pues por supuesto, el desarrollo sucede en unos entornos donde se desenvuelve el ser humano. Sucede en el colegio, pero también sucede en el hogar, también sucede en la calle, también sucede en la comunidad, también sucede en los espacios públicos, en las bibliotecas, en los parques, en los escenarios a los que acudimos con los niños y las niñas. Allí también hay procesos educativos, allí también hay procesos de aporte, de contribución al desarrollo. Lo que significa que, pues por supuesto, no es una responsabilidad únicamente del servicio educativo, de los jardines infantiles o de los colegios, decir que es que el desarrollo, es que usted es el responsable del desarrollo. No, el desarrollo ocurre en todos los entornos. Las familias también son responsables de promover el desarrollo. La comunidad también es responsable de promover el desarrollo y lo que finalmente se puede hacer en los espacios públicos, en las bibliotecas, en los centros culturales, en los centros de recreación, también aporta al desarrollo de los niños y las niñas y eso nos obliga también a pensar como servicios educativos de qué manera nosotros podemos involucrarnos, relacionarnos con entornos más allá del que ofrecemos
para nuestro servicio, con el fin, por supuesto, de impactar, de promover el desarrollo de manera más significativa. Como nosotros como jardines, por ejemplo, podemos plantear en materia de nuestro servicio un trabajo articulado con casas de cultura, con bibliotecas, con procesos o programas de recreación, con procesos o programas de acompañamiento a las familias, de manera que podamos, pues, por supuesto, también desarrollar o impactar de manera más significativa el desarrollo de los niños y las niñas. Y aquí creo que algo pues que de pronto lo decía al inicio, pero que me parece importante resaltarlo en este momento, el desarrollo integral no se detiene. Y no se detiene significa que aun cuando nosotros tengamos un jardín infantil en el que atendemos niños hasta de pronto los 4 o los 5 años, pues después de los 6, a los 7, a los 8, a los 10, sigue habiendo desarrollo integral. No cambia la manera en que los niños y las niñas, digamos, van incorporando, van desarrollando sus habilidades y capacidades. Cambia quizás, pues, por supuesto, el acumulado, el acervo de habilidades que tienen, pero eso no significa que cambie la manera en que ellos aprenden. En ese sentido, pues por supuesto, lo que tenemos que hacer como sistema educativo, lo que tenemos que hacer nosotros como parte de ese sistema, es promover que sigamos comprendiendo a los niños y las niñas como sujetos que se siguen desarrollando aún después de los 6 años. El desarrollo integral no es exclusivo en la primera infancia. También sucede a lo largo de la vida. También sucede para los niños, también sucede para los adolescentes. Y entonces, a la hora de ofrecer un servicio educativo en primaria o en secundaria, pues no podemos partir de una idea distinta. No, los niños y las niñas se siguen desarrollando, los niños y las niñas siguen siendo distintos, sigue siendo multicausal, sigue siendo un asunto de todos los entornos, sigue siendo una responsabilidad de familias, de comunidades, del colegio en conjunto, sigue siendo de esa manera. Así que, pues por supuesto allí el planteamiento, la reflexión que nos deja esto es, bueno, ¿cómo más allá de la primera infancia, cómo más allá de un servicio de educación inicial, en todo el servicio educativo, en todo el sistema, empezamos a comprender el proceso de desarrollo y cómo eso lo podemos promover, cómo eso lo podemos impactar desde nuestro escenario? Y esta es justamente la reflexión que viene. En el centro están los niños y las niñas. Eso a veces parece como medio obvio, pero es que no es tan obvio. Cuando uno dice el centro son los niños y las niñas, está poniendo una reflexión distinta y está poniendo un foco diferente a los procesos educativos. Y para la muestra solo un botón muy rápido. Creo que ayer, 28 de marzo, era o sucedió la entrega, la radicación de los pliegos de petición de la Federación Colombiana de Educadores al Ministerio de Educación Nacional. Afortunadamente, digamos, ya estoy un poquito desligado del tema institucional, pero lo pongo en consideración porque siempre nos pasaba, cuando yo estaba en el Ministerio de Educación Nacional, pues digamos hablo en pasado en este caso, aunque pues no sé, no me atrevo a decir si va a seguir siendo así o no, pero cuando hablábamos, cuando desde el ministerio nos sentábamos con los docentes a hablar en torno a los procesos educativos, el centro no era el niño, el centro era el docente. Entonces, el centro era cómo el docente puede hacer, cómo el docente puede cambiar, cómo el docente puede pedir, digamos, ciertos beneficios, como el docente, pero no el niño. Entonces, a veces decir el centro es el niño no es algo tan sencillo. Cuando uno dice, no, pero es que, espera un momento, más allá de lo que puede hacer la persona, más allá de lo que puede hacer el jardín, más allá de lo que puedo hacer yo como director o como docente o como coordinador de un determinado colegio, el centro es el niño. El centro es cómo mi servicio educativo le contribuye al niño o la niña y pues para eso, cómo organizo mi servicio en función del niño o la niña. Y en el sentido educativo, pues eso, digamos, alrededor de poner al niño y a la niña en el centro, pasan, digamos, una serie de reflexiones. El primero es cómo comprendo yo el proceso de desarrollo y de aprendizaje. Y poner al niño en el centro de la comprensión del proceso de desarrollo y aprendizaje, vuelve y juega, me cambia a mí las reglas. Muy, digamos, para decirlo muy rápidamente, a veces uno pone como centro del proceso de desarrollo y aprendizaje, no al niño, sino de pronto a las pruebas a ver. Entonces, no, espere, porque es que si yo necesito saber, yo necesito sacar un puntaje determinado en las pruebas a ver. Yo he sido durante 10 años o digamos un conjunto de años determinado el primero y he sacado
las pruebas a ver de en esta categoría, pues yo no puedo dejar de sacarlo de esa manera y entonces a este niño lo recibo o no lo recibo. No sé, porque es que esto depende del impacto en las pruebas a ver. Bueno, eso significa, si uno lo piensa de esa manera, significa entonces que no está poniendo al niño en el centro, sino está poniendo en el centro una serie de criterios diferentes al niño. Pero además también implica pensar en el proceso pedagógico. Hombre, si yo pongo al niño en el centro de mi proceso, de la manera en que yo entiendo el proceso de desarrollo de aprendizaje, pues entonces también, digamos, dejo de lado otros referentes, como por ejemplo el currículo. A veces uno prioriza el currículo. Entonces dice, no, es que yo tengo que cumplir, es que yo tengo entre mi plan de trabajo que durante 3 años, los niños tienen que salir expertos, va a decir cualquier cosa, en historia de Colombia. Entonces, como los niños tienen que salir expertos en historia de Colombia, mi currículo se centra en historia de Colombia y entonces yo les enseño a los niños historia de Colombia y les voy a dar la historia de Colombia durante 3 años continuos. Bueno, eso es poner al niño en el centro, no necesariamente, eso es poner la historia en el centro. Y entonces es más enfocar todos los esfuerzos en función de lograr un objetivo que yo me he trazado, sigo con el ejemplo, en este caso en historia, pero no en el niño, no estoy pensando en el niño. Entonces, poner al niño en el centro de la comprensión del proceso de aprendizaje implica, en primer lugar, ponerse también uno en reflexión sobre qué es lo que estoy priorizando y cómo estoy entendiendo yo la manera en que los niños y las niñas aprenden. No, es que yo me comprometí a que voy a hacer 5 evaluaciones o 10 evaluaciones al año. Bueno, pues eso vuelve y juega. Pone el centro en la evaluación, pero no en el niño. Y depende también, digamos, o está relacionado en la manera en que yo comprendo el proceso de desarrollo de aprendizaje. Claro, también hay que poner al niño en el centro del conocimiento y la experiencia pedagógica. A veces, digamos, uno dice, no, es que a mí en el pasado me ha funcionado que yo cuando enseño la A, voy a decir cualquier cosa, rellenando bolitas azules en la A, entonces con ese relleno de bolitas azules los niños aprenden la A. Yo lo he hecho durante 15 años de mi vida y los niños lo han aprendido, entonces yo lo voy a hacer así. Hombre, si uno pone de pronto ese tipo de reflexiones en que el método me ha funcionado, pero no sé si los niños son distintos o no. Hombre, ahí es donde uno empieza a decir, tengo que poner más el centro de mi conocimiento de experiencia pedagógica en los niños y no tanto en el método, no tanto en lo que me ha funcionado, no tanto en lo que he repetido históricamente en el quehacer pedagógico, sino más en lo que tiene que ver con la manera de impulsar el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, el conocimiento y la experiencia pedagógica también hay que ponerlo en el centro y hay que ponerlo en función de los niños y las niñas. Y en tercer lugar, el contexto familiar. Es muy importante. Es muy importante siempre tener en cuenta el contexto familiar. Cuando uno pone a los niños y las niñas en el centro, la familia aparece como actor fundamental. Y creo que lo hemos visto a lo largo, digamos, de los últimos años. Creo que después de la pandemia ha sido también particularmente visible ese rol esencial que tienen las familias en el desarrollo de los niños y las niñas. A nosotros nos pasó algo muy curioso cuando estábamos en el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la pandemia. Nos pasó algo muy curioso que siempre lo comparto porque me parece ilustrativo acerca del rol de las familias. Año 2020, cerraron los colegios, ¿cierto? Y entonces, atención en casa. Bueno, ¿qué hay que hacer? Las familias, mire, se pusieron en función de los niños y las niñas. ¿Qué hay que hacer? Un video. Las familias hicieron el video. ¿Qué hay que hacer? La tarea. Las familias hacían la tarea. El proyecto, la grabación, todo lo hacían las familias. Y los niños y las niñas felices, contentos, supremamente contentos. Eso durante el primer mes, segundo mes. Bueno, que ya después no, que íbamos a entrar en junio y no entramos en junio, entramos en agosto. Bueno, las familias otra vez siguieron con el esfuerzo. Que no, que ya no en agosto, sino en octubre. Bueno, ¿cómo así? Entonces ahora sí, ¿qué? ¿Otro video? Video número 45, bueno, pues hacemos el video número 45, hacemos el proyecto 48, hacemos otra vez la tarea y ya cuando dijeron, no, octubre, ¿para qué? Si entremos el otro año, bueno, listo, terminamos el año. Pero en 2021, cuando no arrancó en presencialidad el sistema educativo, ¿sabe qué hicieron las familias? Las familias dijeron, ¿sabe qué? Ya el niño aprendió durante un año a mandar correos, ya el niño aprendió durante un año a hacer videos, que los haga él. Que los haga él y las familias se desentendieron. Tuvimos 2 años muy distintos en términos de relacionamiento entre servicios educativos y familias. 2020, la familia ahí, el niño feliz. 2021, la familia ausente, los niños y niñas llegaron sin contexto y sin apoyo al proceso educativo. Y todo lo que se hizo
durante 2015, 18, 19, incluso el 2020, aún en el marco de la pandemia, en un solo año, en el año 2021, se fue para el piso, porque las familias no estuvieron ahí, porque las familias se cansaron, porque las familias cambiaron su dinámica y porque las familias decidieron que los niños y las niñas podían continuar solo su proceso educativo sin participación de la familia. Y eso tuvo un impacto muy grande en el proceso de desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, el contexto familiar también hay que ponerlo en el centro. El contexto, los niños y las niñas están en medio de nuestra comprensión del proceso de desarrollo de aprendizaje, de nuestra experiencia y conocimiento en materia pedagógica, pero también están en el centro del contexto familiar. Y esos tres elementos hay que ponerlos en común para que desde el servicio educativo nosotros brindemos una atención que promueva el desarrollo integral. Pero promover el desarrollo integral no es solamente, pues digamos, pensar en el niño, es también pensar, pues esto, digamos, es de alguna manera un resumen de lo que significa y de lo que ha planteado la política pública en torno al desarrollo integral. Hay un concepto por ahí que es las realizaciones de la política de cero a siempre, hay unas realizaciones también de la infancia y la adolescencia, y creo que en general lo que uno puede identificar es que el desarrollo integral no solamente pasa, digamos, por procesos educativos, sino que también tiene que ver con el nivel más alto posible de salud, tiene que ver con el acogimiento y la relación que tengan los niños y niñas con sus familias, con la protección, con que los servicios educativos y las comunidades actúen como entornos de protección ante situaciones de vulneración y ante situaciones de alerta en el desarrollo de los niños y las niñas, que los niños se puedan expresar sus ideas y opiniones, que reconozcamos su diversidad, que reconozcamos sus particularidades y que, pues, por supuesto, desde el servicio educativo desarrollemos procesos que impacten su desarrollo. No se trata de cumplir tareas, no se trata de cumplir con un currículo, no se trata de cumplir con un conjunto de indicadores, sino se trata de aportarle al niño, de aportarle al desarrollo del niño y de diseñar las estrategias pedagógicas que mejor promueven, que mejor impacto tienen en el desarrollo de los niños y las niñas. Fíjense que esto del desarrollo integral nos convoca a todos. En el servicio educativo no se trata de decir, mira, es que yo como jardín infantil, yo hago hasta aquí. Entonces yo le doy la educación al niño, pero pues ya de ahí para adelante no me corresponde. No. Todo lo que está asociado al desarrollo integral también nos involucra a los jardines infantiles. Nosotros como jardines infantiles también tenemos la responsabilidad de promover un nivel alto posible de salud y nutrición, de promover, por supuesto, procesos que desarrollen las capacidades, pero de reconocer a los niños desde su diversidad, de permitirles expresar ideas, opiniones, de actuar como entornos de protección y de trabajar con las familias para que las familias sean un entorno de acogimiento, de bienvenida y de acompañamiento al desarrollo de los niños y las niñas. ¿Que le corresponde a la familia? Claro, a la familia también le corresponde brindar el nivel más alto posible de salud, reconocer a los niños de su diversidad, expresar sus ideas y todo lo demás. A todos nos compete. A las comunidades también les compete. Entonces, esta visión del desarrollo lo que nos permite es simplemente plantear desde el servicio educativo cómo nosotros contribuimos de manera integral al desarrollo, pero cómo nos articulamos con las familias y cómo ponemos al servicio de los niños y las niñas nuestro conocimiento, nuestra experiencia para brindarles a ellos la mejor atención posible. Esto aplica no solo para la educación inicial, aplica para toda la educación. ¿Y cuál es la posibilidad que nos ofrece el decreto 1411? Nos ofrece la posibilidad de llevar estas reflexiones, estos conocimientos que hemos venido desarrollando como jardines infantiles hacia la educación básica también, hacia todo el sistema educativo. El decreto 1411, pues digamos aquí para explicarlo muy rápidamente, hay un tecnicismo allá que dice que subroga el capítulo 2 del título 3 de la parte, eso es un enredo. Para solucionar el enredo básicamente es lo siguiente. El decreto tiene dos libros, por ahí un libro que es, digamos, como las normas generales y un régimen reglamentario del sector. Ese libro tiene unas partes generales sobre el ministerio, unas partes sobre docentes, superior, etcétera. Pero hay una parte, la parte 3, que se relaciona con la reglamentación de la educación preescolar básica y media. Esa parte, a su vez, tiene una serie de títulos, un montón de títulos, que la administración del servicio, que el título 2 se refiere al sector privado educativo, las familias, el CIMAT, la inspección y vigilancia. Hay un título, el título 3, que es la prestación del servicio educativo, y allí dentro de ese título hay un capítulo que anteriormente se llamaba educación preescolar y ahora con este decreto se llama educación inicial y preescolar. Y creo que ese es como el gran aporte y lo que hay que resaltar. Por eso tiene ahí un subrayadito en la diapositiva, porque lo que hay que resaltar es que antes de este decreto, el decreto 1411, nosotros veníamos concibiendo la educación preescolar como algo distinto a lo, va a decirlo así coloquialmente, a la primera infancia. Entonces, la primera infancia es una cosa y la educación preescolar es otra. No.
lo primero a lo que nos invita a pensar y vamos a rediseñar en nuestras comprensiones del sistema educativo es que la educación preescolar hace parte de la educación inicial. La educación inicial como derecho de los niños menores de 6 años incluye el preescolar. Y eso significa que no podemos seguir nosotros de pronto planteando el debate como se venía planteando en años anteriores, de que es que hay dos enfoques. Entonces yo entiendo al niño, atiendo al niño bajo un enfoque integral o lo entiendo bajo un enfoque educativo. No, no hay enfoques, no hay diferencias de enfoque, el niño es el mismo. El niño es uno solo, el niño no cambia su forma de desarrollarse por el hecho de que lo atendamos en un servicio o en otro. El niño es el mismo. Lo que tenemos que hacer es ajustar todos los servicios educativos para comprender al niño de la misma manera. Y claro, estamos sujetos a procesos administrativos distintos, pero es que el proceso administrativo no determina la forma en que aprende el niño. El niño aprende de la misma forma. El proceso administrativo es algo que no debe de ninguna manera diferenciar la atención que nosotros le ofrecemos al niño. Por eso, el primer, digamos, llamado de atención que hace este decreto es reconocer que estamos hablando de la misma población. Cuando decimos educación inicial y preescolar, estamos hablando del mismo niño. El mismo niño, el mismo proceso de aprendizaje, el mismo proceso de desarrollo. Y lo otro que hace este decreto es, bueno, en ese marco, ya reconociendo que el preescolar hace parte de la educación inicial y que la educación inicial, qué pena, me voy a volver un momento, que la educación inicial hace parte de todo el servicio educativo. Entonces no son dos cosas aparte, no es que para la primera infancia hay una cosa y hay un sistema y para el resto de la educación hay otro sistema. No, todos hacemos parte del mismo sistema educativo. Un sistema educativo que va dirigido a toda la población, dirigido a todos los niños y las niñas y que comprende la educación inicial como parte de esa garantía de un derecho universal y que los niños y las niñas menores de 6 años que anteriormente estaban en, digamos, en un, o bueno, que anteriormente no, que siguen siendo atendidos bajo un nivel llamado preescolar, también entran a ser parte de la garantía de ese derecho a la educación inicial. ¿Qué más tenemos? Digamos, el decreto. El decreto nos orienta la reglamentación de ese servicio. Entonces nos dice, hay un artículo por allá, esos artículos para en código de barras, el 23322, eso, allá mejor prefiero, digamos, como dejarlo escrito, anotado ahí en la diapositiva. Hay un artículo que nos dice quiénes prestan el servicio. Nos dice, hay cuatro prestadores o hay 4 oferentes del servicio de educación inicial. ¿Quiénes son? Los establecimientos educativos. Y allí entran los oficiales y los no oficiales, llamémoslo en términos coloquiales, colegios. Los colegios prestan el servicio de educación inicial. Este decreto dice sí. Sí, señor, prestan el servicio de educación inicial. Prestan, por supuesto, en este momento hay 850.000, bueno, en este momento no, esa fue la cobertura 2021, de pronto, digamos, al cierre de 2022 la cifra es distinta, pero al cierre de 2021 la atención era de 850.000 niños. Hay 850.000 niños y niñas en el país atendidos por los colegios, niños y niñas en primera infancia a los que se les garantizar el derecho a la educación inicial. En el sector no oficial, 257.000, de pronto ahorita estamos hablando un poquito más, de pronto estamos cerca de los 280.000, año 2022. ¿Y qué dice el decreto? Ojo, ustedes prestan un servicio en prejardín, jardín, transición, el decreto habla de unos ciclos, un primer ciclo desde el nacimiento hasta antes de los 3 años y un segundo ciclo que era lo que antes se llamaba prejardín, pues digamos que antes estaba asociado como edades, grados. Entonces, prejardín 3 años, antes el decreto anterior decía prejardín 3 años, jardín 4 años, transición 5 años. Este decreto no le pone años a cada grado, excepto al transición, pues dice transición, sí, pues hay una disposición constitucional que dice que tienen que entrar a los 5 años, pero no le pone esa asociación de grados porque es que lo que busca el decreto es simplemente reconocer que los niños y las niñas en la primera infancia pues tienen un proceso de desarrollo propio, distinto, y que pues más allá de decir que es que a los 3 años tienen que hacer 1, 2, 3 cosas, lo que tenemos es una oferta, una estructura institucional que le ofrece un servicio a los niños y las niñas. Entonces, estos colegios que han venido ofreciendo los grados prejardín, jardín y transición, dice el decreto, también pueden prestar el primer ciclo. También deberían poder hacerlo. También deberían poder abrir las puertas a niños y niñas antes del grado prejardín. En este momento, pues por supuesto, la ley 115, el título 2 del decreto 1075 son los que orientan allí, pero hay una responsabilidad que, digamos, que tiene que desarrollar el Ministerio de Educación Nacional en este caso, y es reglamentar cómo un colegio, cuál es el procedimiento administrativo que tiene que seguir un colegio para empezar a ofrecer el primer ciclo de la educación inicial
digamos, teniendo en cuenta su funcionamiento, sus estructuras institucionales y todo lo que ya ha venido prestando como servicio a la comunidad. Allá hay un primer escenario, un primer reto de reglamentación que pues es necesario, por supuesto, empezar a impulsar desde el sector privado. El ICBF, por supuesto, también es un prestador de educación inicial, no me voy a tener allí, las entidades territoriales también prestan servicios de educación inicial, eso lo hemos visto, pues digamos, en diferentes partes del país, pero también están entonces los prestadores no oficiales, pues digamos, tiene un nombre larguísimo finalmente para decir jardines infantiles. El cuarto es donde uno dice, pues, es el jardín infantil, un jardín infantil, que son, digamos, ya servicios dirigidos específicamente a educación inicial. Hay de 7.058 que tenía identificado el ministerio a mitad del año pasado. La mitad de esa mitad, perdón, la mitad de esos 7.000, es decir, 3.600 más o menos, eran jardines infantiles que también estaban asociados a un colegio. Y eso, pues digamos, creo que es muy común observarlo en el territorio. Tenemos colegios privados que tienen un jardín. Entonces, el colegio privado, no sé, Juan 23 tiene un jardín infantil llamado Juancito, o Juanchito, o Juan 23 también, ¿sí? Eso existe, no es nada raro, no está mal, por supuesto, de ninguna manera. Lo que se busca es, lo que se tiene que hacer más bien con este decreto es justamente reglamentar, armonizar digamos, esa oferta que ya existe, y que pues por supuesto le está brindando en este momento un servicio a la comunidad y tiene que ser un servicio, pues digamos, sujeto a todas las condiciones que exige un servicio público educativo. Y habían otros 3.300 jardines, es decir, establecimientos dedicados únicamente a atender niños y niñas en primera infancia, no están con colegio, no tienen código DANE, no tienen pues todos estas estructuras institucionales que tiene un colegio. Entonces, a esos 3.338 y pues también a los colegios, el ministerio debe definirles las condiciones y procedimientos de reconocimiento formal. Allí uno de esos puntos clave entre las condiciones de reconocimiento está asociada con la identificación de los niños. Para los colegios hay un CIMAT. Para los colegios los niños deben ser reportados a través del CIMAT, pero para los niños de los jardines infantiles no hay información, así de sencillo, no hay datos sobre cuántos y cuáles son los niños que están siendo atendidos en jardines infantiles. No se sabe y esa es una de las condiciones que se tienen que resolver en este momento porque es muy importante conocer los niños y las niñas que son atendidos en servicios privados de educación inicial. Este es, digamos, como el escenario general de reglamentación que establece el decreto 1411, pero que en últimas nos pone, digamos, como la alerta en dos puntos clave. Primero, ¿en qué tiene que hacer un colegio? Un colegio que ya brinda un servicio educativo, no sé, a primera infancia, infancia y adolescencia, o que de alguna manera ya tiene una licencia de funcionamiento, que ya está, digamos, ajustado a una normatividad que existe para el sector educativo en materia de colegios. ¿Qué tiene que hacer un colegio para extender su atención a niños menores de 3 años, a niños antes del grado prejardín? Y lo otro es, bueno, estos servicios, los servicios de educación inicial que existen desde hace mucho tiempo y los servicios de educación inicial que atienden en este momento a niños y niñas con unas condiciones de calidad, por supuesto con unas intencionalidades pedagógicas claramente establecidas, ¿qué hay que hacer para reconocer formalmente su existencia y para que administrativamente también digamos, se involucren, se inserten en unas dinámicas institucionales de reporte de información, de seguimiento, de acompañamiento, de fortalecimiento técnico para brindarle a los niños y las niñas en este momento la mejor atención posible? Esos son como los dos grandes retos que ofrece ese decreto. Y allí, pues, por supuesto, va a pasarme esto rápido porque creo que ya me pasé el tiempo. Quiero simplemente finalizar con cuáles son esas oportunidades que nos ofrece el decreto en materia de articular el servicio de educación inicial con todo el servicio educativo. Cinco mensajes muy rápidamente. Primero, centrar la pedagogía en la promoción del desarrollo. A veces centramos la pedagogía en el currículo, a veces centramos la pedagogía en dividir el saber en disciplinas, a veces centramos la pedagogía en dividir los grados y entonces no, es que el niño, qué peligro que el niño no llegue leyendo a primero, por ejemplo. Entonces no, yo necesito que el niño llegue a primero sabiendo leer, porque es que mi currículo me exige que a partir de primero yo le empiezo a dar unas actividades que dependen de la capacidad lectora del niño. No, si nosotros centramos la pedagogía en la promoción del desarrollo, nos quitamos de entrada todos esos prejuicios y todas esas límites
que nosotros mismos nos hemos inventado sobre la pedagogía y que nos permite ver a los niños y las niñas de otra manera. Por ejemplo, me preguntaban mucho, no, es que yo tengo el temor de que es que si en mi jardín infantil el niño sale leyendo, entonces vienen a mí y me aplican la normatividad de los colegios. No, eso no tiene nada que ver. El niño o la niña aprende porque ese es su proceso de desarrollo. Punto. Entonces, que si yo puedo leer en el jardín, claro que sí, claro que puedo leer. Y de hecho, es mi obligación como promotor del desarrollo del niño, leerle al niño. Entonces, pues no tengamos nosotros temor en que es que si yo hago una cosa o la otra, la norma me va a castigar. No, justamente lo contrario, esta norma lo que nos ofrece la posibilidad de dejar a un lado el proceso administrativo o que el proceso administrativo se desligue del proceso pedagógico y empezamos a pensar la pedagogía y empezamos a pensar la manera en que promovemos el desarrollo del niño y de la niña de forma independiente al proceso administrativo. Aquí la forma en que me castiga o no, o la forma en que yo me aproximo a la normatividad no tiene por qué incidir en la manera en que yo educo al niño. El niño lo educo con base en su proceso de desarrollo, no con base en la norma que me vigila. Eso tiene que pasar necesariamente a un segundo plano. La continuidad de la propuesta pedagógica. Nos ha pasado mucho que es que, no, es que el niño hasta transición, la pedagogía está centrada en el juego, pero después de primero de primaria es la disciplina. Y entonces el niño pasa de un escenario de juego, de promoción, de exploración, a que en primero lo sientan, lo callan, no le permiten, no le hablan, no le dicen, y no, ahí sí ya perdemos la continuidad pedagógica. No, lo que nos ofrece este decreto es justamente pensar en una continuidad del proceso pedagógico, incluso en la educación básica. ¿Por qué no aprender a través del juego y la exploración en primero? Claro que se puede, por supuesto que se puede. Y en segundo y en tercero, es más, en noveno también se puede aprender a través de la exploración y a través de la expresión y todo lo demás. Todo depende de qué, por supuesto, de nuestro conocimiento y de nuestra propuesta pedagógica. La evaluación como diagnóstico, ojo, la evaluación es muy importante. A veces uno no, es que los niños hay que evaluarlos. Entonces, si el niño sabe leer, pasa, si no, no pasa. No, 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 no. Hay que ver la evaluación y hay que ver la valoración. Algo que nos permite aprender la educación inicial es ver la valoración y la evaluación como una información acerca de mi práctica pedagógica, no sobre el niño o no sobre necesariamente si el niño es bueno o malo. La evaluación no puede estar dirigida a determinar características o más bien a clasificar al niño, a los niños buenos, a los niños malos, a los niños regulares. No, la evaluación es un método para identificar información sobre si lo que yo estoy haciendo como adulto, sobre si lo que yo estoy haciendo en el servicio educativo está impactando o no en el niño. Y en ese sentido, si no lo está impactando, no es que hay que cambiar al niño, no, hay que cambiar el modelo pedagógico, hay que cambiar la práctica, hay que cambiar lo que estoy haciendo. Y eso es digamos, es una enseñanza que nosotros quizás desde el Servicio de Educación Inicial lo tenemos más claro, pero eso de pronto no pasa mucho en los colegios. Entonces en los colegios uno pues, suele decir, no, es que el niño se tiró 7 materias, eso hay que devolverlo y ponerlo a repetir. No, pues de pronto es que más bien nosotros como colegio algo está pasando y no estamos teniendo en cuenta o el proceso de desarrollo del niño o el contexto familiar del niño y entonces eso está implicando que el niño está presentando unos desempeños distintos. Entonces no hay que evaluar, no hay que cambiar al niño, no hay que descartar al niño, sino hay que más bien revisar y reflexionar sobre la práctica pedagógica que estamos haciendo. El trabajo con las familias. Lo tenemos clarísimo en la educación inicial. Yo creo que en la educación inicial todos los días nos comunicamos con las familias. Mira, Pepito hizo, Pepito vino, a Pepito le pasó esto, Pepito nos propuso esto, pero en los colegios lo perdemos. En los colegios las familias se distancian totalmente y entonces parece más el tema administrativo y entonces en los colegios más es cuando la entrega de notas y que el pago y que la asociación y que la reunión. No, el diálogo con las familias es absolutamente esencial y eso lo tenemos y lo podemos mantener a través del servicio educativo en los colegios también. Eso, pues, digamos, nos pone un reto, por supuesto, muy grande, de plantear no solamente el proceso pedagógico en función del desarrollo del niño, sino también en función de conocer y en función de estar atentos al contexto familiar, porque eso influye de manera significativa en el conocimiento del niño. Y bueno, las comunidades en general. Aquí como servicios de educación inicial, tenemos una posibilidad grande de articularnos con los colegios, de articularnos con las comunidades, de articularnos con las familias para empezar a desarrollar procesos comunitarios de impacto. A los niños los empezamos a proteger desde la primera infancia y a los niños los empezamos también a promover el desarrollo desde cuando los servicios de educación inicial
digamos, se relacionan con los colegios y con las comunidades para promover un proceso de desarrollo. Si nosotros en una comunidad, no sé, un conjunto de 5 o 10 jardines, decimos, oiga, mire, nosotros jardines ofrecemos este servicio, los colegios de esta misma comunidad deberían ofrecer un servicio similar y deberían pensar más en el niño, deberían estructurar su proceso pedagógico pensando en el niño y no tanto, digamos, en otros criterios que históricamente se han venido posicionando. Si eso nosotros lo logramos hacer, podemos allí empezar a transformar el sistema educativo desde esa integración de los servicios de educación inicial con los servicios de educación básica, pensando en una promoción distinta o en una atención distinta del servicio educativo hacia los niños y las niñas. Creo que allí están planteados los retos. Yo ahora sí concluyo. Qué pena contigo, Ruth, que me fui un poquito más extenso. Eso me suele pasar. Yo generalmente me pego en la palabra, se me pega, dice la aguja, se me pega la aguja ahí hablando, pero bueno, pues espero que esto finalmente contribuya, por supuesto, al contexto, Ruth, de lo que queremos lograr hoy en Jaime, nuestra jornada de gracias. trabajo. Te suele pasar y te lo agradecemos porque nos das una maravillosa exposición desde toda esa experiencia que tú tienes y pues das un marco completamente que uno lo tiene, lo sabe, pero lo concretas muy bien y lo alineas muy bien con todo lo que es llegar luego a la norma fría y saber cómo nosotros tenemos que aplicarnos la norma fría. Esa es la parte que yo voy a introducir un poco en lo que sigue y con la participación de las personas que están en la sala, haremos un poco el trabajo de ver qué contestó la gente a las preguntas que hicimos. Entonces, gracias Jaime y ya seguimos nosotros aquí en la presentación. Entonces, lo que queremos es, venga, armemos los grupos, caractericémonos porque es importante para poder nosotros hacer un trabajo colectivo, caracterizarnos, quiénes somos, dónde estamos, eso es importante decirlo, para empezar a acercar a unos y a otros. A los colegios también les vamos a invitar a que se caractericen porque es la manera de conectar. Y si yo soy un colegio con estas características y tengo 10 jardines con unas características similares, eso nos permite el acercamiento además de saber en qué espacialidad estamos. Entonces, lo primero eso. Lo segundo, no sentirnos derrotados. Las cosas están difíciles, pero más difíciles se ponen si nosotros no participamos activamente en también un poco en defender nuestros intereses que tienen que ver con hacerlo bien, pero articularnos bien en debida forma. Hay gente, voluntades de lado y lado para hacerlo, así que digamos que el trabajo está por hacer. En la parte final, ¿cómo construyo uno de estos colectivos? Y les dejo con esta imagen. Hay que sacarle un poco el tiempo, los recursos, y los recursos son de todo tipo para llegar a una planeación y una ejecución de productos muy concretos. Esto nos va a permitir aclarar a unos roles y otros, darle continuidad a esos procesos interrumpidos que hemos hablado todos hoy, propuestas de unas métricas en términos de los hitos para ver si desvirtuamos el tema de unas evaluaciones de ingresos que nada tienen que ver aquí y llegar concretamente a que los convenios sean desde el punto de vista técnico, es decir, hitos administrativo, cómo hacemos también ese tránsito desde el punto de vista administrativo y económico, cómo nos resolvemos todo eso con un trabajo concreto y colectivo. Decirles que de principio a fin hemos participado 60 y creo 9 personas, han salido ya muy pocos, agradecerles su participación, invitarlos a que no abandonemos esto, no es una sesión del día de hoy, solamente mañana estamos con los colegios preferencialmente y luego de esto pues se recoge todo ese trabajo, se presenta, pero vienen los grupos para poder hacer el actuar. El actuar hay que demostrarlo, hay que trabajarlo, hay que, como dicen por ahí, existe, persiste y no desiste, y no podemos perder el impulso. El jardín no está solo si nos entendemos como un colectivo que propone. Si nos entendemos como un colectivo que vinimos a la charla, Jaime, maravilloso, Ruth, no, pues tiene idea, pero no resolvemos nada, pues nos queda en una charla más y consideramos que el ejercicio va un poco más allá de la charla más. Y pues luego de esto hay que comunicarlo en debida forma, Jaime, a toda la comunidad educativa. Hay que comunicarlo a las autoridades, hay que comunicarlo a la ley, hay que comunicarlo al Senado, hay que comunicarlo a las familias, hay que comunicarlo a todos para que todos entendamos qué es lo que hacemos unos y otros y cómo nos articulamos. Son ejercicios que
qué hay que poner en la discusión. Y ahí sí, en los WhatsApp y en todo. Tenemos que empezarle a hacer a esto una gran difusión. Dice principalmente, dice Miss Elizabeth, debe venir desde la ley. La ley está para que nosotros hagamos el cambio, pero a nosotros nos corresponde hacer lo operativo de la ley, lo de implementar la ley y lo de ir un poco más allá de la ley, que es un niño que no tiene estrato, que no tiene sector público ni privado ni mixto y que está en nuestras manos. Y ese es el sentido de corresponsabilidad que pues a nosotros nos compete. Entonces, mil gracias. Hasta aquí vamos cerrando. Les deseamos una feliz tarde. Toda esta grabación queda en la web para las personas que no la pudimos, digamos, asistir hoy. E inviten a sus colegios que tienen vecinos amigos para que nos puedan acompañar mañana.